Amigas y amigos, bienvenidos a este tema muy interesante, muy actual, que todo el mundo lo hemos escuchado, sobre todo en el área de la política, que es el marketing político. Lo escuchamos siempre en los inicios de una campaña política, lo relacionamos siempre con candidaturas, con elecciones, con votaciones, y es un tema por demás actual. Pero también es interesante saber que es un tema nuevo, que es una materia relativamente nueva, estamos hablando de hace 30, 40 años, y que aparte se ha estado nutriendo de otras áreas del conocimiento humano. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Me gustaría también empezar eh, con el tema de la mercadotecnia, para después irnos a manejar lo que es la mercadotecnia política o el marketing político, ¿verdad? También platicar un poco de lo que son las campañas políticas, que está relacionado con el marketing político. Platicar un poco del objetivo de la mercadotecnia política o el marketing político. Y también hacer un repaso o una revisión de algunos mercadólogos políticos actuales, que son los que van marcando la tendencia en estos tiempos, ¿no? Es un área muy interesante, pero también muy especial, que requiere cierto estudio y donde se ve la aplicación de la estrategia. Una palabra que vamos a escuchar continuamente en los temas políticos, la estrategia política. Marketing político está relacionado con una estrategia política, una estrategia de comunicación y una estrategia de una palabra que es fundamental para la mercadotecnia, que es el posicionamiento. Entonces los invito a escuchar este tema muy interesante, con mucho interés. Estamos a la orden para cualquier pregunta, etcétera, comentario. Y bienvenidos a este tema de marketing político. Como les comentaba anteriormente, vamos a ver un repaso, una introducción muy ligera a lo que es la mercadotecnia. Todo el mundo hemos escuchado el tema mercadotecnia, marketing, y pues la idea es platicar, conversar sobre la mercadotecnia. La mercadotecnia básicamente se basa su interés en las necesidades del consumidor. Desde que las personas, todos somos consumidores, empezamos a adquirir productos, en ese momento nace la mercadotecnia. Cómo difundir las condiciones y los beneficios de un producto o de un servicio. Entre más competencia existe, entre más productos hay, entre más servicios hay de un mismo giro, los negocios, los comercios, las industrias, las grandes compañías utilizan más la mercadotecnia. Y la mercadotecnia se presenta, tiene que responder varias preguntas. Una es, ¿qué quieren los consumidores? ¿Qué producto quieren? ¿Qué servicio quieren? ¿Qué necesitan? La otra es, ¿cómo lo necesitan? Otra pregunta es, ¿cuándo lo necesitan? Y la más importante, que es un enfoque novedoso, vamos a decir, es por qué lo necesitan. Que ahí entramos al área de las necesidades del consumidor. A veces se dice que la mercadotecnia crea necesidades, podemos decir que sí, pero también la mercadotecnia cubre necesidades de las personas a través de muchas áreas que ahorita vamos a platicar. Dentro de la mercadotecnia existe lo que se le llaman las 4 P's, básicamente, ¿no? Que es precio, plaza, producto y promoción. El precio es un área muy importante de las 4 P's o de la mercadotecnia. El precio es a veces definitorio para que una persona adquiera o no un producto o un servicio. La plaza básicamente es dónde se va a vender este producto o este servicio. Y también es importante conocerlo, y es un área de estudio de la mercadotecnia.
No es lo mismo vender en una ciudad que a lo mejor en la zona rural. No es lo mismo vender o colocar un producto en un área caliente, como a lo mejor la ciudad de Mexicali, o en un área fría o templada. Entonces la mercadotecnia estudia y se involucra en la P de promoción. Vemos promoción, vimos precio, plaza también. En la promoción básicamente es cómo vamos a dar a conocer este producto, a través de qué medio: radio, televisión, publicidad, espectaculares. Y cada medio o cada canal de difusión tiene su estudio y básicamente a quién lo estamos dirigiendo. Y actualmente tenemos ya una forma de comunicar muy diferente que a lo mejor nos tocó a nosotros o inclusive a nuestros padres. Tal vez a nuestros padres les tocó la comunicación a través del radio o de la radio, como dicen algunos, ¿no? Tal vez a nosotros el medio de comunicación principal fue la televisión, pero actualmente podemos decir que de hace 20 años para acá o 15 para acá existe un medio de comunicación nuevo que ha venido a revolucionar todas las áreas del conocimiento humano, que es el Internet. Y dentro del Internet, las redes sociales. Los famosos millennials o las personas que nacieron de este siglo, del año 2000, 2001 en adelante, tienen otra forma de comunicarse y otra forma de conocer la realidad. Y la mercadotecnia no es ajena a esto. Debe de conocer y manejar las redes sociales. Entonces vemos precio, producto, plaza y promoción. Esas son las 4 P's de la mercadotecnia. Y el área de las necesidades, hay una persona, un autor muy importante dentro del campo de la administración que es Maslow. Maslow fue de los primeros estudiosos de la administración que detectaron que el ser humano tiene necesidades. De hecho, hay una teoría que se llama la pirámide de Maslow, donde vienen 5 o 6 áreas que se divide las necesidades del ser humano. Y vienen desde las necesidades básicas, las fisiológicas, comer, respirar, hasta las de desarrollarse. Y Maslow lo que dice es que un ser humano no puede cubrir la siguiente etapa de sus necesidades si no tiene cubierta la primera. Entonces la mercadotecnia estudia también las necesidades del ser humano y en base a eso diseña campañas publicitarias y campañas de colocación del producto o el servicio al alcance de las personas. Y dentro de la mercadotecnia o del marketing existen campos muy específicos. El estudio, por ejemplo, de la marca. La marca es algo de valor. La marca tiene valor. Es algo muy importante para definir o diferenciar un producto o un servicio de otro. El otro es el eslogan, la frase que acompaña a la marca o al producto. Hay tips, hay técnicas para definir un eslogan que sea llamativo, que sea corto, que involucre el lenguaje de las personas. Y otro está el logo, el diseño de la marca, los colores, las letras, el tamaño. Todo esto es áreas de la mercadotecnia muy importantes y a la vez muy interesantes. Y actualmente se maneja también un área muy importante que es el posicionamiento o el branding, el valor de marca. Para que una marca o un producto o un servicio tenga valor y realmente pues se adquiera por las personas, tiene que tener un posicionamiento dentro de la mente de las personas. Cuando una marca o un producto llega a posicionarse dentro de la mente de las personas, inmediatamente ya logró un espacio significativo. Pero esto no se logra de la noche a la mañana, ni se logra pronto. Se logra a base de persuasión, se logra a base de conocer las necesidades, se logra a base de conocer qué es lo que mueve a las personas, qué es lo que quiere el consumidor, pero también qué no quiere, qué rechaza el consumidor. Y para esto se segmenta el mercado, otra palabra muy mercadológica, vamos a decir, la segmentación. No es lo mismo hacer
publicidad o dirigir un producto o un servicio a adultos mayores. No es lo mismo dirigir un producto o un servicio a niños. No es lo mismo dirigir un producto o un servicio a jóvenes millennials. No es lo mismo dirigir un producto o un servicio a mujeres jóvenes, a mujeres adultas mayores. ¿Por qué? Porque son etapas de la vida que cada uno tiene cierta necesidad. Puede ser física, puede ser psicológica, puede ser anímica. Y en todos estos campos propios del ser humano entra la mercadotecnia. Entonces, como vemos, la mercadotecnia es un área muy importante y muy interesante. No solamente es volantear, no solamente es hacer publicidad, no solamente es hacer un comercial. Dentro de todo eso existen profesionistas especializados en áreas del comportamiento humano. ¿Por qué las personas se comportan de esta forma? ¿Por qué las personas buscan este producto y rechazan este? ¿Por qué un comercial o un spot que se mira muy bien al momento de colocarlo en el medio de comunicación, llámese televisión, llámese internet, la gente lo rechazó? ¿Cuál fue la causa? Para todo esto existen personas que se dedican a estudiar el comportamiento de las personas y esto complementa a lo que es la mercadotecnia. Entonces, la idea, la reflexión final es que la mercadotecnia es un área muy importante y vamos a platicar hacia adelante cómo la mercadotecnia ahora vamos a relacionarla con la política. Podríamos decir que son áreas totalmente diferentes. ¿Qué tiene que ver una campaña política o un político con la mercadotecnia? Pero lo vamos a ver a continuación y nos vamos a dar cuenta que se complementan y son áreas muy importantes. Vamos a ver ahora el tema del marketing político. Ya platicamos un poco del marketing, cómo investigar las necesidades del consumidor, se contestan las preguntas, vimos las 4 P's. Y ahora vamos a ver cómo el marketing o la mercadotecnia se puede aplicar en lo que es la política. Básicamente, el marketing político lo que busca es conocer al elector, conocer al electorado, saber qué lo mueve, saber por qué vota por una persona o por un partido, o también por qué no vota por una persona o por un partido. Se dice que la mercadotecnia política es un conjunto de técnicas de planificación, de investigación, de gerenciamiento y de comunicación para conocer al elector. Son técnicas para llegar a su mente. La pregunta principal que se hace de la mercadotecnia es ¿por qué vota la persona? ¿Y por qué vota por X producto, por X partido o X candidato? ¿Qué lo mueve? ¿Qué es lo que hace que la persona salga a votar? Y para esto la mercadotecnia investiga, se va al área del psicoanálisis, se va al área de la psicología, inclusive al área del comportamiento humano, para saber por qué las personas votan. Una teoría que hay dentro del marketing político a través de estudios, de investigaciones, es que las personas tomamos las decisiones en base a un 80% emoción y a un 20% racional. Por eso, cuando nosotros vemos algún spot, algún comercial, ya sea de un partido político o de un candidato, nos damos cuenta que básicamente se va a las emociones. Básicamente se va a saber lo que siente la persona, a las imágenes, la música, es a las emociones del ciudadano. El marketing político también lo que quiere es saber qué es lo que quiere la persona, qué temas le preocupan más. Le preocupa la seguridad, le preocupa la economía, le preocupa la educación, le preocupa la salud. Y en base a lo que el marketing político recoge como información, la procesa y en base a eso presenta una propuesta política, propuesta una campaña, propone un candidato.
Hay una frase muy interesante que dice, una buena campaña política puede hacer ganar a un mal candidato, pero una mala campaña política puede hacer perder a un buen candidato. ¿Qué quiere decir esto? Que a través del marketing político podemos llegar a posicionar en la mente de las personas a un candidato más o menos. Lo que es importante también definir y aclarar, porque muchas veces se escucha, ¿no? Es que el marketing político hace todo. Puede hacer inclusive que voten a lo mejor hasta por un elefante, ¿no? No sé, algo así muy extremo, ¿no? O por una planta. Lo cual no es cierto, porque el marketing político lo único que va a hacer es sacar, presentar lo mejor del candidato o de la persona, lo mejor también del partido. Pero el marketing político se nutre de las propuestas, se nutre de la ideología, ya sea del candidato o del partido. Si el candidato no trae propuestas, no trae ideología, no trae coherencia, no trae congruencia con la cual se debe presentar ante los electores, el marketing político no puede hacer milagros. Tiene que surgir la ideología de la persona y sobre todo la congruencia. Si la persona o el candidato tiene congruencia con lo que dice y con lo que hace, el marketing político lo único que va a hacer es resaltar, va a potencializar, podemos decir, las virtudes de la persona y del candidato. Va a llegar a posicionar, recuerden que hablamos mucho de la palabra posicionar, a posicionar a ese candidato o a ese partido en la mente de las personas. Vamos a ver más adelante cómo el marketing político se nutre, se apoya en otras ciencias que existen dentro del conocimiento del ser humano, se complementa y puede lograr, se complementa. Marketing político vemos que es una técnica novedosa, estamos hablando de principios del siglo pasado y vamos a ver cómo el marketing político se enfoca o aterriza todo lo que presenta a través de una campaña política, que es el resultado de todo el estudio que se hizo a través del marketing para llegar a presentar ya la propuesta, ya sea del candidato o ya sea del partido. Los invito a continuar viendo este video con el tema de marketing político. En este tema vamos a platicar, vamos a dialogar, vamos a compartir ideas sobre lo que son las campañas políticas o campañas electorales. En las campañas políticas o electorales, el marketing político llega a la aplicación de todo lo que investigó acerca del electorado o de los ciudadanos, que quieren, que piensan, que buscan, cuáles son sus sueños, sus miedos, sus expectativas en el área económica, de salud, de educación, de bienestar, de crecimiento, de todos los temas que a la gente le puede preocupar. El marketing político saca lo que a la gente le interesa y se presenta la campaña. En la campaña ya es el candidato o el partido presentando las propuestas, presentando lo que el candidato ofrece, el futuro que ofrece a los ciudadanos y la propuesta que trae para llegar a ese futuro, ¿no? La idea de una campaña política es futuro, nunca es pasado, nunca es lo malo, es hacia dónde vamos, es hacia dónde queremos ir. Y en las campañas políticas se ve este tema. Muy interesante porque realmente el estudio de las campañas políticas estamos hablando de hace más o menos 100 años. Es un área nueva que el marketing estudia. La primera campaña política en la cual los estudiosos, los investigadores empezaron a revisar es la campaña del general Eisenhower en Estados Unidos. Él venía de ser general, pero al mismo tiempo pretende ser un político, se lanza para ser candidato a la presidencia de Estados Unidos. Y hay muchas anécdotas interesantes, importantes, que se pueden revisar. Una
es de los primeros candidatos, si no el primer candidato en contratar una agencia de mercadotecnia para su campaña. Es de los primeros candidatos, si no el primero, en cambiar su forma de vestir. Él era un general, pero en el momento de hacer la campaña, los asesores le dicen, tiene que vestirse como civil. Y son de los cambios importantes. Hay mucha información acerca de las campañas del general Eisenhower. También fue de los primeros en usar o en utilizar spot para televisión. Hay uno muy famoso donde personas, ciudadanos comunes, le preguntan temas importantes y él lo responde. Lo que ya después se supo es que estas personas eran actores contratados para hacer las preguntas. Pero al final se logró el objetivo, ¿no? Entonces, esto fue los inicios de las campañas políticas. Otro hito, otra campaña política histórica que está también para estudiarse, y la gente lo ha estudiado, los académicos, es la campaña política de Kennedy contra Nixon y aquel famoso debate por televisión donde Kennedy destroza a Richard Nixon. ¿Por qué? Porque empezaba la televisión. Se dejó un poco el radio para empezar con la televisión, donde la imagen empezó a ganarle a la voz, a la palabra. Dicen las anécdotas, ¿no?, que Richard Nixon no iba preparado para el debate. Su imagen era muy descompuesta, no se había afeitado, estaba sudando, se miraba nervioso. Contrario a John F. Kennedy, que se miraba tranquilo, sereno, tenía otra imagen de joven, estudiante, eran los 60s, era la lucha de los jóvenes. Entonces Kennedy le gana por imagen a Richard Nixon. Y es una campaña que se ha estudiado mucho dentro de lo que es las campañas políticas o el marketing político.